Antes de revelar este secreto escondido en los códices mexicanos, deja tu me gusta. Comparte este video con quienes estén listos para despertar y suscríbete al canal activando la campanita. Aquí revelamos las verdades que han sido prohibidas a lo largo de los siglos. Imaginemos por un momento un poderoso imperio cuyos sabios miraran al cielo en busca de señales divinas. Un pueblo que registró sus sueños, visiones y profecías en misteriosos códices, pintados a mano con colores vibrantes, llenos de símbolos enigmáticos. Ahora imaginemos algo aún más inquietante, que en medio de estos símbolos, siglos antes de la llegada de los europeos, hubiera claras referencias a un hombre divino, venido de Oriente, cuyo destino era transformar el mundo. Estos códices pertenecieron al pueblo mexica, y el hombre predicho en sus páginas no podía ser otro que el mismo Jesucristo. ¿Qué pasaría si esta impactante revelación hubiera sido documentada hace cientos de años, oculta por quienes tenían interés en mantenerla olvidada? Según algunos estudiosos de textos esotéricos y símbolos antiguos, los códices mexicas contenían descripciones detalladas de una figura mesiánica, un hombre de piel clara y barba larga, vestido con ropa sencilla, que traería un mensaje espiritual revolucionario. Esta figura, conocida en diversas tradiciones como el hombre divino de Oriente, tendría un profundo impacto en los pueblos del antiguo México. Su llegada fue vista no solo como un encuentro cultural, sino como una profecía espiritual que cambiaría para siempre la historia y el destino del continente. Estas predicciones, cuidadosamente preservadas y transmitidas en secreto a través de las generaciones, fueron sistemáticamente destruidas u ocultadas por los conquistadores españoles, temerosos de las explosivas implicaciones de reconocer esta verdad. Las preguntas que surgen son inevitables. ¿Quién era esta figura predicha por los mexicas? ¿Cómo pudieron saber de su existencia mucho antes del primer contacto con los europeos? ¿Podría ser una coincidencia que tantos detalles coincidan tan perfectamente con los relatos de la vida y las enseñanzas de Jesús? Algunos códices, especialmente aquellos que escaparon a la destrucción y son estudiados en secreto por investigadores alternativos, mencionan claramente a un mensajero espiritual procedente del mar oriental, asociado con el símbolo del pez, un símbolo universalmente reconocido por los primeros cristianos. ¿Pudieron los mexicas haber recibido, a través de visiones chamánicas o contactos desconocidos, información espiritual tan específica sobre un hombre que cambiaría el curso de la historia? Hoy, al revisar estos antiguos manuscritos con una nueva perspectiva, comenzamos a comprender por qué se hicieron tantos esfuerzos para borrar estas profecías. Porque admitir que los mexicas ya sabían o predijeron la venida de Jesús sacudiría profundamente la narrativa oficial construida por la Iglesia y las potencias colonizadoras. Esto significaría reconocer que el continente americano tenía profundas conexiones espirituales que son anteriores al contacto europeo, y que la historia oficial es solo un fragmento superficial de la verdad oculta. Estas páginas olvidadas de los códices mexicas no son solo símbolos esotéricos, son piezas fundamentales de un rompecabezas cósmico, un misterio que abarca continentes, eras y creencias religiosas. Según el relato cristiano oficial, Jesús nació en Belén, creció en Nazaret, y su vida y enseñanzas quedaron registradas en los 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Su misión era predicar sobre el reino de Dios, sanar a los enfermos y liberar a la gente de la opresión espiritual. En toda la narración bíblica oficial no hay ninguna referencia directa a que Jesús viajara más allá de las fronteras de Palestina o tuviera contacto con culturas distintas de la judía y la grecorromana.
La historia convencional sostiene que después de su muerte y resurrección fueron sus discípulos quienes llevaron su mensaje por todo el mundo, primero al Mediterráneo y luego gradualmente a otras regiones. Esta versión, enseñada durante siglos, permanece prácticamente intacta y no permite la posibilidad de que otras culturas, especialmente las de la América precolombina, pudieran haber previsto o conocido a Jesús antes del contacto europeo. Esta visión institucionalizada retrata a un Jesús exclusivamente occidentalizado y judío, sin conexiones directas con otras tradiciones espirituales alrededor del mundo. La Iglesia Católica y las principales denominaciones cristianas siempre han enfatizado la exclusividad histórica y espiritual de Cristo, descartando cualquier teoría de que otras civilizaciones tuvieron conocimiento o contacto previo con su mensaje. Así, cualquier mención de Jesús en contextos indígenas o precolombinos era etiquetada como mera coincidencia, sincretismo cultural o resultado de la influencia posterior de los misioneros europeos. Este enfoque restrictivo moldeó la comprensión occidental de Jesús durante casi 2000 años, rechazando cualquier posibilidad de conexiones espirituales entre pueblos tan distantes y aparentemente desconectados. Sin embargo, esta narrativa institucional no explica plenamente la riqueza simbólica, espiritual y profética que se encuentra en las tradiciones indígenas de México. Muchas figuras descritas en los códices mexicas y de otras culturas mesoamericanas presentan sorprendentes paralelos con las enseñanzas, atributos y simbolismo asociados a la figura de Jesucristo, el símbolo del sacrificio, la promesa del regreso de un maestro espiritual e incluso representaciones que recuerdan directamente el concepto cristiano de redención son elementos fuertemente presentes en textos y tradiciones que preceden por siglos a la llegada de los europeos. Esto plantea la pregunta inevitable: ¿son estos paralelismos meras coincidencias culturales? ¿O hay algo más profundo y más antiguo? Quizás un mensaje espiritual universal que conecta todas estas tradiciones. La propia Biblia, aunque no dice nada sobre los viajes de Jesús ni sobre sus contactos en el extranjero, contiene pistas que indican un conocimiento espiritual más amplio del que generalmente admite la doctrina oficial. En varias ocasiones, Jesús menciona explícitamente que su mensaje llegará a todas las naciones, que su enseñanza será universal y que hay ovejas que aún no son conocidas por sus discípulos. Estos pasajes, aunque aituntos, menudo interpretados simbólicamente, abren puertas intrigantes a posibilidades reales de conexiones con otras culturas espirituales, como las que florecían en el continente americano antes de la llegada de los europeos. Y si estas ovejas desconocidas fueran los propios mexicas y otras civilizaciones precolombinas que, de alguna manera misteriosa, ya estaban esperando la llegada del hombre divino de Oriente. Gran parte de lo que ha sido silenciado por la historia oficial sobre Jesús se conserva en manuscritos apócrifos, evangelios prohibidos, textos gnósticos y tradiciones místicas que fueron sistemáticamente destruidos o censurados por los concilios de la Iglesia. Evangelios como los de Tomás, Felipe, María Magdalena y el enigmático texto conocido como Pistis Sofía retratan a un Jesús diferente, más espiritual, iniciático, conectado con otras dimensiones y misterios antiguos. En estos textos, Él aparece como un ser de luz que transmite enseñanzas ocultas a unos pocos, elegidos, enseñanzas que hablan de reinos invisibles, de ciclos cósmicos y de la existencia de otras ovejas repartidas por todo el mundo. Lo que pocos saben es que algunos de estos manuscritos mencionan tierras lejanas al oeste, más allá de los océanos, donde espíritus elevados también esperaban la manifestación del mensajero de la luz.
Mientras tanto, en suelo americano, los códices mexicas, como el Borgia, el Borbón y el Vaticano B, aportan representaciones simbólicas que desafían la lógica académica tradicional. Entre dioses serpentinos, entidades solares y visiones apocalípticas, hay figuras que destacan por su inusual apariencia. Hombres con túnicas ligeras, rodeados de halos de luz, con las manos levantadas en gesto de bendición y la mirada serena vuelta hacia el cielo. En ciertos pasajes de estos códices, los cronistas indígenas, principalmente aquellos que sobrevivieron a la catequización forzada, hablan de la llegada de un hombre sagrado de Oriente que traería consigo el retorno del orden cósmico y la paz espiritual. Estos registros, aunque negados por las autoridades religiosas, permanecen grabados en piedra, cerámica y papel amate, resistiendo el tiempo y el fuego inquisitorial. Algunos estudiosos alternativos creen que este hombre de Oriente, mencionado en los códices, puede ser una representación temprana de Jesús. Basan esta teoría en descripciones muy concretas. La figura se asocia a menudo con símbolos como el pez, la cruz de 4 puntas, muy similar a la cruz cristiana primitiva, y se la representa caminando sobre el agua o rodeada de llamas sagradas. Además, existen registros orales de sacerdotes indígenas que relatan visiones de un mensajero de luz que apareció en sueños colectivos antes de la llegada de los españoles. Estos sueños describían a un hombre de piel clara y ojos compasivos que hablaba de amor, perdón y retorno a la armonía con el universo. Para el pueblo mexica, acostumbrado a ciclos de destrucción y renacimiento, la llegada de esta figura era esperada como el cumplimiento de una profecía ancestral. Con la llegada de los conquistadores y la imposición del cristianismo europeo, muchos de estos registros fueron destruidos o reinterpretados por la fuerza. Pero algunos códices escaparon al exterminio, custodiados por linajes secretos o redescubiertos por arqueólogos en el siglo XX. Cuando se comparan con ciertos textos apócrifos cristianos, los paralelismos se vuelven sorprendentes. Ambos hablan de un maestro espiritual que viene de lejos, enseña con parábolas, cura con sus manos y anuncia un reino que no es material, sino interior. En ambos, este ser se sacrifica por el bien de los demás y promete regresar al final del ciclo. ¿Coincidencia? ¿O estamos ante una verdad cósmica que ha sido dividida en pedazos, una parte guardada en las catacumbas de Europa y la otra grabada en los códices sagrados de México? La historia la cuentan los vencedores, y cuando los españoles llegaron a México, acompañados de espadas, crucifijos y hogueras, su objetivo no era solo conquistar territorios, sino también borrar culturas. Parte de este proceso incluyó la quema sistemática de códices indígenas. Fray Diego de Landa, en uno de los episodios más devastadores de destrucción cultural, confesó haber quemado decenas de manuscritos sagrados de los mayas y mexicas por considerarlos obras del diablo. Pero ¿qué pasaría si entre estos códices hubiera registros que hablaran de la llegada de un ser divino de 1900 años? Oriente, similar a la figura de Jesús? Reconocer esto significaría admitir que Estados Unidos ya poseía un legado espiritual auténtico, tal vez incluso vinculado con el propio Cristo, una idea que las autoridades religiosas de la época nunca podrían aceptar. Tras el telón de fondo del poder colonial, había un temor latente de que los pueblos indígenas reconocieran en Jesús algo que ya era parte de su espiritualidad ancestral. Y esto es exactamente lo que informaron muchos misioneros, que los nativos identificaron ciertas historias de Jesús como similares a las de sus propios dioses y profetas. Pero esta identificación espontánea fue rápidamente reprimida. Los colonizadores no estaban interesados en la unificación espiritual, sino en la dominación cultural.
Por lo tanto, los paralelismos entre Cristo y figuras como Quetzalcóatl fueron borrados, desacreditados o convertidos en herejía. La idea de que los mexicas ya estaban esperando un Salvador similar a Jesús era demasiado peligrosa, porque cuestionaba la necesidad misma de la colonización. Incluso hoy en día, los investigadores que intentan explorar estas conexiones enfrentan resistencia institucional tanto de la Iglesia como de la academia tradicional. La posibilidad de que Jesús fuera profetizado en los códices mexicas desafía siglos de narrativa histórica, teológica y política. Sin embargo, las señales están ahí, en los fragmentos rescatados, en los dibujos que escaparon de las cenizas, en los símbolos que siguen vivos, en las tradiciones orales indígenas. Hay una verdad silenciosa que insiste en resurgir como una memoria colectiva que no puede ser enterrada. Y si se acepta esta verdad, no solo cambiará lo que sabemos sobre el pasado, sino que redefinirá el papel mismo de Jesús como figura espiritual universal, cuyos ecos atravesaron océanos y continentes incluso antes de que se plantara la primera cruz en suelo estadounidense. Cuando analizamos cuidadosamente los símbolos contenidos en los códices mexicas, nos damos cuenta de que muchos de ellos no se limitan a la cosmovisión local. Resuenan con arquetipos espirituales encontrados en diferentes partes del mundo. La serpiente emplumada, por ejemplo, es una entidad de sabiduría y transformación. Así como la serpiente en el Antiguo Testamento está asociada con la revelación del conocimiento, y el dragón alado simboliza la iluminación en las tradiciones asiáticas. El sacrificio voluntario, tan presente en las historias de Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, es un tema recurrente en las culturas antiguas de Asia, África y Europa, y por supuesto en el propio cristianismo con la crucifixión de Jesús. Estas repeticiones simbólicas no pueden ignorarse como meras coincidencias. Señalan un campo simbólico universal, un lenguaje místico compartido entre civilizaciones distantes. Además, las profecías sobre la llegada de un hombre de Oriente no son exclusivas de México. Los pueblos andinos también hablaban de un maestro espiritual que vendría del sol naciente. En las tradiciones nativas americanas hay leyendas sobre un hombre pálido, con ojos compasivos, que curaba con sus manos y traía una nueva ley basada en el amor. Incluso en las regiones africanas existen mitos similares. Esto nos lleva a una hipótesis audaz. ¿Qué pasaría si las civilizaciones antiguas recibieran mensajes espirituales a través de sueños, visiones o revelaciones proféticas, y estos mensajes hablaran del mismo ser de luz, conocido con diferentes nombres en 1910? Diferentes culturas, Jesús, Shiva, Quetzalcóatl, Osiris, todos arquetipos de una misma presencia universal que visita el mundo en momentos decisivos. Esta teoría es reforzada por estudiosos de la psicología arquetípica y las religiones comparadas como Carl Jung y Mircea Eliade, quienes argumentaron que las culturas comparten estructuras míticas, profundas y recurrentes. Si Jesús representa el arquetipo del Redentor y Quetzalcóatl, el del maestro espiritual que regresa, ambos están manifestando la misma energía sagrada en diferentes lenguajes. Y cuando los códices mexicas hablan de un regreso divino, del Señor que vendría del oriente montado en la serpiente nube, quizá estén anunciando no solo una venida histórica, sino una revelación cíclica de la divinidad, que se manifiesta a medida que el corazón de la humanidad está listo para recibirla. En las últimas décadas, arqueólogos y etnohistoriadores independientes han redescubierto códices y fragmentos que escaparon a la destrucción sistemática llevada a cabo por los conquistadores. En algunos de estos documentos, hallados en cuevas sagradas y depósitos ceremoniales enterrados,
aparecen imágenes inquietantemente similares a la iconografía cristiana primitiva. Hombres con túnicas blancas y halos, corazones en llamas en el pecho, manos levantadas en gestos de bendición e incluso escenas de martirio voluntario. Aún más sorprendentes son los registros de inscripciones que, según expertos en simbología mesoamericana, utilizan elementos gráficos que semejan cruces, peces e incluso mandalas solares, todos símbolos vinculados a la figura de Cristo en las tradiciones orientales y occidentales. Estudios recientes en lingüística comparada también han abierto nuevas posibilidades. Algunos investigadores sugieren que ciertas palabras utilizadas en los códices mexicas para describir al divino hombre de Oriente comparten raíces sonoras con antiguas palabras hebreas o arameas, idiomas hablados en la región donde vivió Jesús. Términos como Tlaloc, Dios de la lluvia, han sido reinterpretados por estudiosos esotéricos como posibles traducciones sincréticas de ideas relacionadas con el bautismo y la purificación espiritual. Del mismo modo, el nombre Topiltzin, a menudo asociado con Quetzalcóatl, aparece en contextos que hablan del regreso mesiánico y la renovación espiritual, temas centrales en los evangelios. Podrían ser coincidencias fonéticas y simbólicas o antiguos ecos de una verdad universal difundida por medios misteriosos. Además, registros poco conocidos de exploradores españoles informan que algunos pueblos indígenas de México reconocían las imágenes de Cristo como alguien familiar, cuyas enseñanzas ya conocían oralmente. Estos informes, archivados durante siglos, indican que el impacto de la figura de Jesús en los pueblos originarios no fue solo resultado de una imposición misionera, sino, en muchos casos, del despertar de una memoria espiritual ya existente. Para algunos chamanes y líderes indígenas, Cristo no era una entidad extraña, sino más bien el regreso de una presencia sagrada que siempre habían esperado. El cumplimiento de una profecía que había sido escrita, pintada y soñada en tiempos antiguos, mucho antes de la llegada de las carabelas. Si los códices mexicas realmente anuncian la llegada de un hombre divino de Oriente con características tan cercanas a las de Jesús, entonces todo el paradigma religioso e histórico sobre la evangelización de América necesita ser revisado. Esto significaría que los pueblos indígenas no estaban espiritualmente perdidos, como proclamaron los colonizadores, sino que ya estaban conectados a una dimensión espiritual profunda y universal, que reconocía y esperaba la manifestación de Cristo incluso antes de que se conociera su nombre. Aceptar esta idea socavaría no solo la narrativa colonial, sino también la idea de que la verdad espiritual solo puede provenir de Europa o del Medio Oriente. Restauraría a los pueblos indígenas su dignidad espiritual y colocaría a México en el centro de una revelación profética global. Las implicaciones de esta revelación no terminan ahí. Si Jesús fue percibido por los mexicas o si su arquetipo fue reconocido a través de símbolos locales y visiones espirituales, entonces tal vez el papel de Jesús como Mesías no es exclusivo de una cultura o religión, sino parte de un ciclo universal de manifestación divina que se repite entre diferentes pueblos con nombres, rostros y símbolos adaptados a cada cosmovisión. Esta comprensión podría marcar el comienzo de una nueva era de espiritualidad integrada, donde Cristo ya no sea visto como propiedad exclusiva del occidente cristiano, sino como una presencia viva que atraviesa culturas, mitos y tiempos, una figura solar y regeneradora que se manifiesta siempre que la humanidad está lista para despertar, pero quizá fue precisamente por eso que esta verdad quedó enterrada, porque une donde los imperios quisieron dividir.
porque ilumina allí donde las religiones dogmáticas quisieron oscurecer. Aceptar que Jesús pudo haber sido previsto por civilizaciones que nunca escucharon su nombre es reconocer que la luz de lo divino no obedece a fronteras políticas ni a dominación religiosa. Es reconocer que los códices mexicas, junto con los evangelios apócrifos y las enseñanzas místicas olvidadas, conforman el mismo mapa espiritual, una hoja de ruta sagrada para que la humanidad redescubra su origen divino. Y quizás por eso el mundo aún no está preparado para esta verdad, pero lo eres. Si los códices mexicas realmente predijeron la llegada de un hombre divino de Oriente, entonces estamos ante una revelación que trasciende religiones, culturas y fronteras. Esta revelación apunta a una verdad universal, que lo divino se manifiesta donde quiera que haya ojos para ver y corazones para sentir. Jesús pudo haber caminado entre los pueblos de Oriente, pero su espíritu también fue esperado en los bosques, montañas y templos del antiguo México. Él no era solo un maestro galileo, era una presencia cósmica que inspiraba visiones incluso en corazones que nunca habían oído su nombre. Y los códices, esos libros vivos de la sabiduría indígena, son quizás el mayor testimonio de ello. Durante siglos nos hicieron creer que la espiritualidad indígena era primitiva, inferior y pagana. Pero ahora empezamos a darnos cuenta de que contenía códigos, símbolos y profecías tan profundos como cualquier escritura sagrada al otro lado del océano. La destrucción de estos códices no fue solo un acto de censura cultural, fue un intento desesperado por ocultar el vínculo entre el Cristo universal y las antiguas tradiciones de América. Pero incluso quemados, prohibidos u ocultos, los códices siguen hablando. Hablan a través de los sueños de los chamanes, cantos ceremoniales, fragmentos rescatados y la conciencia que despierta en cada uno de nosotros. Y si todo esto es cierto, ¿qué más nos han ocultado? ¿Cuántos otros registros proféticos fueron silenciados porque no encajaban en la narrativa oficial? ¿Cuántos símbolos ignoramos por miedo a descubrir que la fe es mayor de lo que pensábamos? Tal vez no sea necesario reencontrar a Jesús en la historia, sino reconocerlo en las páginas que se han querido borrar. Y los códices mexicas, esos mapas sagrados, pueden ser la clave de eso. Si este video te hizo pensar diferente, compártelo con alguien que esté listo para despertar. Deja tu me gusta y escribe en los comentarios. ¿Crees que Jesús fue anunciado en las profecías mexicanas? ¿O son estas visiones parte de una sabiduría universal oculta a la humanidad? Y si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita y acompáñanos cada semana a descubrir los misterios, verdades ocultas y secretos espirituales que han sido silenciados durante siglos. Aquí reconectamos lo que estaba separado. Jesús, el maestro de la compasión, los códices, los guardianes del tiempo, dos historias lejanas o dos páginas del mismo libro sagrado. Quizás nunca lo sepamos todo, pero si escuchamos con el corazón, los antiguos todavía hablan.